Bienvenidos, queridos televidentes, a una nueva edición de Hechos al Derecho, un programa diseñado para que conozcan sus derechos y los hagan efectivos. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Edwin. Cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. Para el día de hoy, como ya lo dijo, tenemos un tema muy importante, muy interesante. Es el contrato de arrendamiento en local comercial. Y sin más, démosle entonces entrada a la sección al derecho. Bueno, queridos televidentes, como decía Federico, muy importante el tema, contrato de arrendamiento de local comercial, y para eso tenemos un invitado importantísimo, de mucho conocimiento, de un bagaje muy amplio en el tema, el doctor Libardo Quintero, docente de la Universidad Católica de Oriente y también conocedor a profundidad sobre el tema comercial. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Y agradeciéndole que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Un cordial saludo para ustedes y desde luego para todos nuestros televidentes. Profe, teniendo en cuenta entonces, para darle entonces entrada a este tema, ¿puede usted de pronto ubicarnos un poquito en el tema? ¿Qué es el contrato de arrendamiento de vivienda? ¿Cómo se diferencia de otros tipos de contrato? Por supuesto. Entonces, digamos que en la legislación colombiana existe una regulación variada en cuanto al contrato de arrendamiento se refiere. Encontramos el arrendamiento de bienes urbanos, encontramos también el arrendamiento de bienes rurales y en este caso el arrendamiento de local comercial como una legislación especial que está en el Código de Comercio y que básicamente consiste en que una persona que es el propietario cede el goce de un bien inmueble destinado a la explotación de un establecimiento de comercio en beneficio de otra persona que se llama arrendatario, con cargo de este último o la obligación de este último es el de pagar un precio o canon. Ese es lo que es contrato de arrendamiento del local comercial. Por supuesto. Ya entonces, debe haber alguna justificación, doctor, y le pido que por favor como que nos explique un poco por qué se justifica esta diferenciación entre el contrato de arrendamiento local comercial y los otros tipos de arrendamientos. Claro, entonces primero hay que hacer un poco un deslinde conceptual entre lo que es el local comercial y establecimiento de comercio. Un local comercial es un bien inmueble y digamos que el establecimiento de comercio es el conjunto de bienes que pueden estar dentro de él. Poniendo un ejemplo muy sencillo, pensemos en un almacén donde se venda ropa. Podríamos decir que el establecimiento de comercio hace parte de él, el andamiaje, donde van a estar los productos, los mismos productos, lo que tiene que ver con la propiedad industrial, digamos, las marcas, las enseñas, el nombre del establecimiento de comercial, el nombre del establecimiento de comercio. Y entonces el local comercial viene siendo ese espacio físico, como le decía, que es contentivo o donde está ese establecimiento de comercio. Ahora, en virtud de que allí lo que hay es un establecimiento de comercio, lo que se busca proteger es al comerciante, que es quien verdaderamente ejecuta los actos de comercio. ¿Y cuál es la razón de esa protección? Que es una finalidad económica que lo diferencia de los demás contratos. Y es que el legislador ha querido proteger ese trabajo y esa riqueza que es producto del esfuerzo del comerciante y que lo ha hecho para consolidar una fama, un buen nombre, conseguir una clientela. Y de esta manera no verse abocado intempestivamente a que de repente el arrendador pueda solicitar ese bien inmueble y aprovecharse precisamente de ese buen nombre o esa buena fama que ya le había dado el comerciante. Es un punto importante, doctor, para que lo dejemos como claro, es esto que usted dice, que se hizo para proteger al comerciante. Pero de ninguna forma está dejando de proteger al arrendador. Igual también tiene una protección, pero tiene mucha más para el arrendatario. ¿Lo entiendo así?
Claro, o sea, digamos que las normas en materia de arrendamiento de local comercial sí tienden más a proteger el comerciante, pero ello no quiere decir que dentro del marco del contrato y de la misma ley no haya unos derechos del propio arrendador. Obviamente, como lo podríamos mirar ahora, hay unas causas justificadas por las cuales él pueda solicitar el local comercial, ¿sí? Además de percibir el justo precio del canon de arrendamiento. Hablaba usted, doctor, antes de entrar aquí a grabar y antes de entrar a ver el tema, versamos o hablamos un poco sobre lo que son los derechos del arrendatario, los derechos que tiene y bajo los cuales está la protección. ¿Cuáles serían algunos de ellos los más importantes o los más fundamentales? Por supuesto, podríamos hablar de 4 principalmente, pero todos estos tienen, digamos que un fundamento básico y hay que tenerlo muy en cuenta. Después de que un comerciante está en un local comercial explotando su establecimiento de comercio por mínimo 2 años, es que van a surgir estos derechos. Es decir, estos derechos que vamos a hablar a continuación, si no se lleva 2 años con ese contrato de arrendamiento y con el mismo establecimiento de comercio, no podríamos hablar de ellos. El primero es el derecho de renovación. ¿Y qué consiste el derecho de renovación? Que una vez vencido el contrato, el arrendatario tiene el derecho a que se celebre uno nuevo. Es decir, no va a ser bajo las mismas condiciones, por lo cual no debería entenderse una prórroga. Ejemplo, si se celebra un contrato de arrendamiento por 3 años, en principio, diríamos que una vez pasados los 2 años, se ha surgido para este comerciante el derecho de renovación. Una vez terminado este 3er año, es decir, al año siguiente de esa renovación, se puede solicitar al arrendatario que se vuelvan a fijar, por ejemplo, elementos como tendrían que ser el plazo o el precio. Lo diferencio, y es importante, de la prórroga, porque cuando hablamos de la prórroga, estamos hablando es de mantener el contrato bajo las mismas condiciones. Aquí no, se vuelve a hablar sobre unas condiciones diferentes. Claro que ello no obsta para que las partes, por ejemplo, dentro de esa libertad de discusión puedan decir que se va a mantener el contrato en las mismas condiciones anteriores. Una pregunta que surge tal vez es, muchas veces los contratos que se celebran no son con un término, digamos, tan exacto, que sean 5 meses y a la cuarta, entonces en la cuarta prórroga no aplicaría la prórroga sino la renovación, pero entonces cuando este término no es tan exacto, sino 7 meses o 1 año y 3 meses, por ejemplo, no importa, a los 2 años aplica. Claro, entonces, por ejemplo, el término prórroga sí podría aplicarse antes de esos 2 años. Pensemos en un contrato que ha sido celebrado a 1 año. Entonces, se celebró en principio, llegó el año, resulta que se prorrogó por otro año. En este momento ya llegamos a los 2 años, ya no se hablaría de una prórroga, sino de una renovación. Y esta renovación no necesariamente tendría que ser por ese año, no, podría ser por 2 o por 3. Y esta renovación seguiría de una manera indefinida siempre y cuando no se dieran 3 excepciones en particular. La primera es que el arrendatario tiene que estar en estricto cumplimiento de sus deberes contractuales. La segunda es que el arrendatario no vaya a necesitar ese local comercial, o bien sea para su uso propio, o bien sea para establecer allí un negocio sustancialmente diferente al que tiene en ese momento el arrendatario. Ojo, hay un adjetivo calificador muy importante que es sustancialmente, lo cual quiere decir que si el arrendador quiere montar o establecer allí un negocio diferente, tiene que serlo de tal forma que no pueda llegar a una confusión con el que tenía ese arrendatario como tal. Es decir, si se tenía una papelería, pues sustancialmente diferente podría ser, ejemplo, una zapatería. No aprovecharse de esa buena fama que ya tenía el anterior que ejecutaba esos actos de comercio. Es precisamente el fundamento de esta causal en especial. Porque aquí, si por ejemplo estuviera un establecimiento de comercio similar, podría precisamente aprovecharse de esa fama o ese buen nombre que se había establecido. Esta renovación evita que haya un provecho de esa fama comercial que ya tenía, y además que solamente establece unos casos específicos cuando el arrendador podría, después de esos 2 años, pedirle el local a esa persona. Por supuesto, entonces estarían esos dos, que no haya incumplido el contrato, y el segundo, que estamos diciendo que no necesite local para uso propio o para un negocio totalmente diferente. Y el tercero, que es también una justa causal por la cual pueda solicitar su restitución, es cuando el arrendador
tenga que hacer unas obras nuevas o una reconstrucción de ese local donde está el arrendatario. Esa también sería una justa causal. Y aquí entonces ya empataríamos con algo que se llama el derecho del desahucio o desahucio, como dicen algunos. Y que digamos que esto es como una noticia anticipada que da al arrendador, al arrendatario, de que va a necesitar, por estas dos últimas causales que acabamos de decir, que lo va a necesitar o bien sea para su uso o para un negocio sustancialmente diferente, o bien porque necesita hacer una reconstrucción de ese local donde está allí. Y ese desahucio o desahucio, ¿con qué tiempo tiene que hacerse? Con un tiempo no mínimo a 6 meses a la terminación del contrato. Es decir, si estamos hablando después de los 2 años que hubo una renovación y durante esa renovación se pactó por 1 año, antes de ese año, antes de que se cumpla ese año, es decir, 6 meses antes como mínimo tiene que darse ese informe al arrendatario. Yo pregunto, ¿ese informe puede ser simplemente yo decirle, necesito el local, o debo hacérselo por escrito, o debo hacerlo por correo certificado? ¿Cómo debería ser ese informe? La ley no establece una formalidad específica para hacer el desahucio, por lo cual podría ser válido el desahucio que se haga verbalmente, por escrito o inclusive judicial, siendo más recomendable estos dos últimos, porque ustedes saben que las palabras se las lleva el viento y la prueba es un elemento muy fundamental en el derecho. Bueno, doctor, vamos a hacer un corte comercial y para que vamos con la sección de Diana Jurado, legislación y jurisprudencia. Luego seguimos con los otros derechos que nos quedan faltando. Hola amigos de Acuario Televisión, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gabo. Somos Pasabordo y estamos aquí en el Oriente. Nos pueden seguir como @pasabordo en Twitter y esto es Para Ti, nuestra nueva canción. ¿Qué puedo hacer para tener tu amor? Dame un espacio en tu corazón. Te has convertido en una adicción y todo el día solo pienso en vos. ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Mi corazón se me quiere salir y llevo varios días sin dormir y solo quiero que estés junto a mí. Son los detalles que te hacen feliz Y lo que hago es luchar por ti. Tengo tanto y todo para ti y con el alma te quiero decir. Yo soy Víctor Hugo Ortega, clavista profesional del municipio de Río Negro. Los invito a ver Acuario Televisión, el canal de la gente. Bienvenidos una vez más televidentes de Hechos al Derecho a nuestra sección de actualidad en legislación y jurisprudencia. Para hoy, como siempre, les estaremos hablando de las noticias recientes sobre las nuevas leyes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En esta ocasión les estaremos hablando de la Ley 1549 del 5 de julio de 2012, por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. Esta ley tiene como objetivo incluir dentro de los planes de desarrollo municipales, departamentales y dentro de la ley nacional todo lo concerniente a la educación ambiental y cómo debe ser promovida desde la educación formal e informal, incluyéndolos dentro de los proyectos educativos ambientales que se establecen en los proyectos educativos institucionales de las instituciones tanto públicas como privadas. Cambiando de tema, y para tocar ahora sí el tema de la Corte Constitucional, hoy les estaremos hablando sobre la sentencia T-579 de 2012. Esta sentencia, que fue emitida por la Corte Constitucional el 19 de julio del presente año, con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, trata sobre el tema de la vida, la salud, la seguridad social, la dignidad humana, que las accionantes aducen que fueron vulnerados estos derechos por parte del Ejército Nacional por el hecho de haber reclutado a sus hijos para prestar el servicio militar obligatorio, sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de ellas y de sus familias,
toda vez que son víctimas del desplazamiento forzado. En este caso, el ejército decidió reclutar a los hijos de varias mujeres cabeza de hogar, y no solamente mujeres cabeza de hogar, sino de varias familias cuya dependencia económica estaba en cabeza de los jóvenes reclutados. Por esta situación, la Corte Constitucional declara tutelar los derechos fundamentales de las familias, toda vez que por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, la dependencia económica y sus demás derechos derivados del aporte económico que estos jóvenes hacían estaban siendo vulnerados ante el reclutamiento del que fueron objeto por parte del Ejército Nacional. En ese sentido, entonces, la Corte ordena al Ejército Nacional no solamente desincorporar de sus filas a los jóvenes en mención, sino además ordenarles la entrega de la libreta militar para que ellos puedan seguir velando por los derechos de sus familias, y no solamente sus derechos, sino todas las necesidades que ello conlleva. Queridos televidentes, esperamos les haya gustado la sección de Diana Jurado, Legislación y Jurisprudencia al Día. Seguimos entonces con el invitado de hoy, con los derechos que nos faltan en cuanto al contrato de arrendamiento local comercial, doctor. Sí, entonces nos faltaría el derecho de preferencia y el derecho a una indemnización. En el derecho de preferencia partimos básicamente de la causal segunda. Hablamos de un arrendador que ha solicitado el bien inmueble para una reconstrucción o una obra nueva. Entonces, tenemos que ponernos del lado del arrendatario. ¿Qué ocurre con él? Él acaba de desocupar el bien inmueble. ¿Será entonces que más adelante tendrá algún derecho a ocupar uno de los nuevos locales si es que los hay? Y la respuesta es sí. Tiene el derecho a que se les coja en igual de circunstancias a otros comerciantes que puedan ofrecer por el pago del arrendamiento de ese local comercial. Ahora, hay unos aspectos importantes a tener en cuenta. Si estamos hablando de que son varios locales, entonces ahora esta persona, obviamente celebrando un nuevo contrato de arrendamiento, tendrá derecho a uno que tenga iguales condiciones o similares al que anteriormente se tenía. Y en el caso también de que los locales comerciales sean menos, si estamos hablando de que los arrendatarios fueron varios los desahuciados, vamos a encontrar que quienes van a tener derecho son aquellos que tengan más antigüedad. Ahora, las personas que vayan a entrar de nuevo a este local comercial no tienen que pagar primas o valores adicionales diferentes al de un justo pago del canon. El arrendador o el propietario tiene que dar un aviso de 60 días antes de la entrega de la obra. Y a su vez, el arrendatario, con no mínimo de 30 días, tiene que decirle también a ese propietario si acepta o no la oferta de celebrar ese nuevo contrato de arrendamiento. Por último, la indemnización. ¿Qué ocurre en el caso de que el arrendador no dé el desahucio, digamos, en las causales establecidas, sino que lo solicite por cualquier otra circunstancia diferente? ¿O qué pasará cuando, por ejemplo, no da inicio a las obras dentro de los 3 meses siguientes a cuando se ha solicitado el bien inmueble? Pues entonces aquí se va a dar una indemnización que básicamente consistiría en el pago del lucro cesante o de los gastos en que haya incurrido ese comerciante para establecerse en un nuevo local comercial. Si por ejemplo era un empresario que tenía a su cargo diferentes personas y por esto tuvo que indemnizarlos, esas indemnizaciones también entran dentro de este concepto de pago de indemnización, valga la redundancia. También aquellas mejoras útiles o necesarias que se hayan realizado y en general todos aquellos perjuicios que el arrendatario pueda demostrar, que obviamente pues será necesario la prueba de peritos para establecerlo. Doctor, usted hablaba en principio que se necesitan 2 años para que sean válidos esos derechos. Si no se han cumplido los 2 años, digamos un ejemplo, se lleva apenas 1 año en el local, o 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, no 2 años, ¿qué derechos se tienen? ¿O se reducen esos derechos? ¿Qué pasa con el arrendatario? ¿Cómo lo protege la ley? Esa pregunta es muy importante. Hablábamos que el presupuesto básico para hablar de esos derechos eran 2 años con un mismo establecimiento de comercio.
Si no hablamos de esos 2 años, no entran esos derechos establecidos en el Código de Comercio, lo cual querría decir que el espectro de las causales puede ampliarse, pero además ya no se hablaría de un desahucio o desahucio, sino de un preaviso que sería igual al periodo normal de pago de los cánones. Es decir, normalmente, por ejemplo, se paga mensualmente, entonces sería, por ejemplo, ahí necesario solo un preaviso con un mes de antelación a la terminación del contrato. Esa sería como una reducción, por ejemplo, en el derecho. Se podría ver así. O lo entiendo yo como esa forma. Claro, pero es que fíjese que esos 2 años precisamente tienen esa connotación. Es decir, el legislador ha entendido que esos 2 años son suficientes para que ese comerciante haya creado esa buena fama o esa propiedad comercial de la que hablábamos hace un rato. Es decir, él hace casi como una presunción de cuándo debería entenderse que se radica ese derecho. Ok, doctor, muy interesante. Vamos a un corte comercial y venimos con unas breves conclusiones para finalizar el programa del día de hoy. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Hey, amigo, yo entiendo que en la cancha de fútbol se permite a veces el empujón, la patadita, la zancadilla, pero en la casa no. No, señor. A la mujer no. Tarjeta roja para el que sea violento con su mujer. Además, la ley 1257 está lista para actuar con todo su rigor y enviarlo, así sea, a la cárcel. A la mujer se le respeta, se le quiere y se le ama. A la mujer no se le toca con violencia. Mujer, estamos contigo. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Regresando de estos cortos comerciales, entonces entramos con unos tips, unos consejitos que nos va a dar entonces el profesor y también otros que sacamos pues nosotros sobre este contrato de arrendamiento. Profesor. Bueno, digamos que 3 punticos básicos. El primero, si bien el contrato de arrendamiento de local comercial es consensual, es decir, basta el simple acuerdo de las partes y no necesita que sea por escrito. Es decir, hay contrato como tal si las partes se ponen de acuerdo respecto del bien inmueble a arrendar y el precio. Es, digamos, que prudente confeccionarlo por escrito, porque esto va a ser un medio de prueba al futuro, además que se vuelve una carta de navegación de los derechos y obligaciones que tienen las partes. Por otro lado, también es importante, y desde el punto de vista del arrendatario, que antes de celebrar el contrato mida más o menos por cuánto tiempo quiere arrendar el mismo. O digamos, aquellas personas que, por ejemplo, se van a empezar a aventurar con un nuevo establecimiento de comercio, no sería recomendable que, por ejemplo, lo celebraran por mucho tiempo, por ejemplo, 2 años. Porque llegado el caso de que al año, por alguna circunstancia, vea que su negocio no fue fructífero y esa persona quiere retirarse, estaría obligada a pagar el resto de cánones de arrendamiento hasta que terminaran esos 2 años para el ejemplo. Entonces, es recomendable que en principio, si es una persona que, digamos, va a probar suerte, como se dice en la calle, pues sería ideal que lo hiciera por un tiempo pequeño y que a medida que vaya viendo algún avance en su negocio, pues se vaya aventurando a hacerlo por un término más amplio. Ahora, más que una recomendación, lo último es una advertencia, y es decir, que estos derechos que acabamos de mirar son irrenunciables. Las normas que abre el Código de Comercio en ese punto se dice que son de orden público, lo cual quiere decir que si en un contrato antes de la celebración o durante la ejecución se dice que se va a renunciar el derecho de renovación o que el derecho de desahucio se va a reducir a unos meses antes, eso se entiende como si fuera ineficaz, no tiene efectos. Ojo, no es que se invalide el contrato, lo que se va a invalidar son esas cláusulas. Haga de cuenta que se escribieron con tinta invisible, ¿sí? Es decir, así se haya dicho, no va a haber derecho a renovación, así diga eso en el contrato, por muy autenticado que esté ante el notario, se va a entender que la renovación va a existir, igual el desahucio y los demás derechos. Bueno, otra de las conclusiones que quisiéramos sacar acá, y es una pregunta que le hago también, nosotros hablamos que antes del término de renovación, que es de 2 años, entonces solamente hay que dar un preaviso por parte del arrendador al arrendatario de 1 mes. Después de esos 2 años, entonces ya son esos eventos especiales
y la forma en que se debe pedir, que ya serían 6 meses en cada uno de los eventos. Entonces, viéndolo desde la otra cara de la moneda, si fuera el arrendatario quien quisiera irse, ¿qué término tiene para avisarle al arrendador, me voy? Claro. El término, obviamente, para el arrendador es de 6 meses y esto tiene también un fundamento o una finalidad. Y es más o menos darle, digamos, la posibilidad al arrendatario que durante ese tiempo que se presume prudente pueda realizar todos esos actos tendientes a establecerse en un nuevo local comercial. Desde luego, eso no es un inconveniente que vaya a tener el arrendador, por lo cual se entenderá que podría ser posible, en el caso de que el pago periódico de los cánones sea mensual, de que sea un preaviso igual a 1 mes antes de la terminación del contrato. Entonces, en conclusión, para el arrendatario siempre será 1 mes para avisarle al arrendador, mientras que para el arrendador será 1 mes antes de los 2 años y 6 meses en los eventos especiales después de los 2 años. Claro, pero en el primer caso, dependiendo si el pago es, digamos, la periodicidad es mensual. De acuerdo al término que se haya pactado en el contrato. Claro, en cambio, en el caso, siempre serán como mínimo 6 meses. Bueno, queridos televidentes, puntos importantes y conclusiones ya del programa es de que recuerden que el contrato de arrendamiento de local comercial es un contrato muy utilizado, que por eso es mejor que consulten, que vayan a un abogado, que no hagan las cosas muchas veces de manera muy rápida, porque miren todos esos beneficios y también todas esas falencias que se pueden encontrar al hacer mal el contrato. También que recuerden muy bien de que hay beneficios para el arrendatario, que el hecho de estar explotando un local comercial o de estar explotando un establecimiento de comercio ya les da a ustedes posibilidades una vez cumplidos 2 años, y antes de cumplir los 2 años igualmente también tienen algunos beneficios. Y también que siempre recuerden las solemnidades y formalidades, que es bueno tenerlo también por escrito, toda vez que, como decía el doctor, es una carta de navegación y que más adelante en un eventual proceso, que es lo que siempre se trata de evitar, pero si se llegara a él es una posibilidad grande de poder probar. No siendo más, queridos televidentes, les recordamos que nos pueden escribir hechosalderecho@gmail.com, ahí se pueden comunicar con nosotros, búsquenos en Facebook, Hechos al Derecho UCO, ahí también pueden interactuar con nosotros, nos pueden escribir, que quieren algún tipo de tema que quieran tener aquí, invitados que nos quieran pedir, de pronto algún consejo, todo lo que ustedes quieran escribirnos, ahí estamos dispuestos para ustedes. Recuerden la sección también que vamos a tener de consultorio, vengo ya hace varios programas diciendo que la vamos a tener y con toda seguridad prontamente vamos a ver si podemos iniciar con este proyecto grande, que es empezar a darle solución, o no tanto solución, pero sí darle respuesta a todas esas inquietudes jurídicas que ustedes tienen, de pronto algún caso suyo, de su familia, de algún amigo, que quieran de pronto tener algún concepto, desde acá se les va a poder dar. Y no siendo más, entonces los esperamos a que nos sigan visitando en esas secciones que les hemos ya dicho, Hechos al Derecho en Facebook y con nosotros en el correo electrónico. Los esperamos entonces en nuestra próxima emisión.